Les envío un saludo a los estudiantes de electromagnetismo y lo que vamos a hacer ahora es la retroalimentación del control de ensayo de laboratorio. La primera pregunta decía, por campos de baja frecuencia entendemos todos aquellos cuya frecuencia sea inferior a unos 30 kHz. Recordemos que la electricidad es la fuente de potencia más común en el mundo debido a la facilidad con que se genera y se transmite allá donde se necesite. Desde el principio del siglo XX, la industria basada en la electricidad y tecnologías relacionadas han sido una parte fundamental de nuestra sociedad. Debido a que la electricidad es usada universalmente y juega un papel esencial en la economía y desarrollo de las naciones, la posibilidad de que los campos eléctricos y magnéticos sean perjudiciales para los trabajadores y consumidores es una materia que merece especial atención y estudio. ¿Qué montaje experimental realizaría usted para demostrar los efectos de ambos campos sobre el cuerpo humano? Obviamente, esta pregunta tiene infinitas respuestas posibles, ¿ya? Una de las tantas respuestas podría ser la siguiente. Primero tenemos que contar con un emisor de campos eléctrico-magnético, ¿ya? Y eso lo sabemos construir con una bobina y corriente alterna. Podemos conseguir fácilmente corriente alterna mediante un interruptor y una batería y prendiendo y apagando el sistema, ¿ya? O más simple, con la batería y haciendo contacto y dejando de hacerlo en forma periódica. Con eso ya tenemos un emisor de ondas electromagnéticas en caso de que usemos una batería, una bobina y una antena, y un simple cable. Ya, reitero, no es la única respuesta posible. A continuación, ese campo electromagnético tiene que afectar tejido vivo, ¿ya? Entonces podrían extraer tejido muscular o tejido neuronal, ¿ya? Y tener, por ejemplo, 10 muestras de estos tejidos y afectarlos de distinta manera con estos campos electromagnéticos. Por ejemplo, cambiando la intensidad con una batería de 1.5 voltios, con dos baterías que suman 3 voltios, con tres baterías que suman 4.5, etcétera, ¿ya? O también cambiando la frecuencia con la que emite la corriente alterna, ¿ya? Y registrando eh, la frecuencia o amplitud que recibió cada tejido y viendo el efecto en cada tejido, por ejemplo, con microscopio, sacando una foto, ¿ya? Podríamos responder esta pregunta, ¿ya? Reitero que no es la única respuesta posible. Siguiente pregunta, se dispone de un walkie-talkie y se desea registrar el campo magnético que emite mientras está activado. Explique el lenguaje llano, es decir, entendible para alguien no científico, que se debe realizar para obtener la magnitud del campo magnético promedio que emite el walkie-talkie, apelando al conocimiento y las herramientas utilizadas en los experimentos pasados. Entonces, un ejemplo de respuesta entendible para alguien no científico sería algo así. Primero se debe descargar la aplicación Physics Toolbox Suite en el celular. A continuación, buscar la herramienta magnetómetro y activarlo para medir el campo magnético del entorno. A continuación, activar el walkie-talkie, hablar, decir algo, etcétera. Y al hacer eso, el campo magnético registrado en el celular se va a poder ver que cambia. Entonces pueden sacar una foto al gráfico o pueden grabar la tabla y después analizarla, de modo que si en la tabla aparecen 20 datos, lo que hay que hacer es sumar los 20 datos y dividirlos por 20 y con eso tenemos el valor promedio, ¿ya? Ese sería un ejemplo de respuesta. Siguiente pregunta. Se bloquea el campo magnético terrestre medido por un magnetómetro por medio de una bolsa llena de clavos de hierro. La distancia entre el magnetómetro y la bolsa con clavos se simboliza con D. La tabla obtenida es la siguiente. Obviamente este experimento ya fue realizado, así que ustedes saben lo que hay que hacer, ¿ya? Está D en centímetros y B en microtesla. La primera distancia es 1 centímetro, la segunda es 3, la tercera es 10.000. O sea, 10.000 centímetros. ¿Ya?
Responda a las siguientes preguntas. Letra A, de acuerdo con lo visto en el curso, ¿qué modelo utilizaría para completar la tabla? Letra B, a partir del modelo definido en A, indique los valores de A, B y C. Y letra C, determina el valor de A si la bolsa con clavos duplica su volumen. Nota, aquí tenemos muchos parámetros libres, por lo tanto, existe más de una respuesta correcta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, la pregunta B se pregunta por los valores de A, B y C, ¿ya? Entonces, lo que importa no es el número, ¿ya? Porque el número depende de otros parámetros, por ejemplo, de la susceptibilidad magnética, del campo magnético terrestre, en el punto donde están, etc. Así que lo que importa es que uno sea coherente con el modelo en A. Por eso hay más de una respuesta correcta. Entonces, un ejemplo de respuesta correcta podría ser letra A, ¿qué modelo utilizaría para completar la tabla? Simplemente a mayor distancia D, menor será el efecto. Con eso basta. Y el valor de fondo, o sea, cuando no está la bolsa con clavos, que equivale a decir que D vale infinito, que también equivale a decir que D vale 10.000 centímetros, por ejemplo. Entonces, el valor de fondo será el campo magnético terrestre, que es cercano a 20 microtesla, como ustedes pudieron ver en el experimento que hicimos en el laboratorio, ¿ya? Bueno, y si no es 20 microtesla, puede ser 15 microtesla, puede ser 25, puede ser 30, pero de ese orden de magnitud. Entonces, letra B, a partir del modelo, podemos decir que cuando la bolsa con clavos está prácticamente encima del celular, el campo magnético medido tiene que ser notoriamente mayor que el terrestre. Si el campo magnético terrestre ustedes suponen que es 20, entonces podría ser 100 el valor de A. Luego, al alejarnos, al pasar de 1 centímetro a 3, el efecto tiene que disminuir, ya no puede ser 100, puede ser 60, pero tiene que ser un poco mayor que el campo magnético terrestre. Y cuando estamos en el infinito, o sea, a 10.000 centímetros, tiene que ser igual al valor background, al valor de fondo, porque ahí ya no se detecta la bolsa con clavos. Y la respuesta sería 20 microtesla. Y letra C, determina el valor de A si la bolsa con clavos duplica su volumen. Como ya sabemos, aquí hay más de una respuesta correcta. Lo que importa es que si tenemos mayor cantidad de hierro, ¿ya? Los clavos son de hierro, entonces el valor de A ya no puede ser 100 microtesla, tiene que ser un valor mayor. Por ejemplo, 150 microtesla, 200 microtesla, etc. Pero que se note que es mayor, ¿ya? Y tampoco puede ser sustancialmente mayor. 1000 microtesla no va a ser, ¿ya? Entonces, si de 100 pasa a 200 microtesla, se considera que está bien. Bueno, entonces con este ejercicio finalizamos la retroalimentación del ensayo de control de laboratorio. Entonces la moraleja es que en la vida real, en la experiencia de un científico, hay muchas cosas desconocidas, pero a pesar de eso no puede dar órdenes de magnitud, puede hacer hipótesis. Y más que el valor o el número concreto, lo que importa es que uno sea coherente con el modelo que está usando. Me despido, espero que les vaya bien en el control verdadero de laboratorio de electromagnetismo. Mucho éxito, hasta luego.